que buenas tardes y que muchas gracias a ustedes por permitirnos acercarnos a la comunidad con esta información tan importante. Sí, ya lo decíamos, esto tiene evidentemente un componente de seguridad, ¿no? De satisfacer de alguna manera esta sensación de inseguridad que la gente tiene. Contribuye sin duda, pero lo que vamos a revisar tiene que ver más bien con los aspectos legales y operativos que contiene la ley y que de alguna manera hacen también la bajada en la ordenanza municipal. Muriel, en este sentido, ¿cuáles son los alcances generales de esta nueva ley? Y digo generales para luego ir entrando ya más en detalle. Esta ley que permite entonces el cierre de calles y pasajes. ¿Y cuál es la diferencia con el antiguo cuerpo legal? Bueno, efectivamente, esta norma viene a satisfacer un requerimiento de la población, ¿cierto? En esto, como dices tú, también de la sensación de seguridad, que es tan importante finalmente para poder estar tranquilos o sentirnos más tranquilos. Efectivamente, la bajada municipal corresponde a la dictación de la respectiva ordenanza de cierre de calle y pasaje. Esta ordenanza, la verdad es que es más bien una transcripción, en cierta manera, a lo que determinó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por cuanto ellos emitieron una ordenanza tipo que está bastante acotada, bastante ajustada, y a la que nosotros hicimos pequeñas adecuaciones a la realidad de nuestra comuna. Efectivamente, la bajada se ha hecho a través de la Dirección de Seguridad Pública, que nosotros entendemos es la pertinente para abordar estas materias. Ahora, hace algunos días entonces se aprueba esta ordenanza municipal, Muriel. ¿En qué consiste esta ordenanza desde el punto de vista legal, jurídico? Bueno, esta ordenanza viene un poco a sistematizar, ¿cierto?, la forma en que las personas, los barrios, las calles, los pasajes van a poder hacer la tramitación. Esta ordenanza también viene a plasmar las diferencias que la normativa tiene con la anterior, en el sentido de que, por ejemplo, en esta oportunidad se les pide que cuando ingresen la solicitud a la oficina de partes de la municipalidad para poder evaluar el cierre de las calles y los pasajes, se tiene que hacer a través de una autorización extendida ante notario o ante un ministro de fe, ¿cierto?, que certifique alguna circunstancia. Esta norma, por ejemplo, permite que ahora se trate no solo de propietarios, sino que en el caso, por ejemplo, de los arrendatarios, ellos también podrán comparecer a esta solicitud debidamente autorizado por aquellos que ostenten la calidad de propietarios de los inmuebles. También, ¿cierto?, solicita o permite, establece esta ordenanza el hecho de que se debe tratar de una calle o pasaje que en este caso, que es la principal innovación que tiene la norma, es que no necesariamente se debe tratar de una calle o pasaje que tenga una sola salida. Pueden considerarse calles o pasajes que tengan más de una salida de conexión con alguna otra arteria principal, siempre y cuando se trate de calles o pasajes que no tengan más de una cuadra de extensión. Esa vendría a ser, a mi modo de ver, la principal innovación, por cuanto abre, ¿cierto?, la puerta para muchas arterias o muchas calles que hasta ahora se veían impedidas de poder propender a estos cierres. Es decir, lo que uno ve, digamos, en esto, Muriel, digo, es que nos vamos a encontrar con que prácticamente todas las ciudades van a tener cierres de calles y de pasajes, ¿no? Ahora, ¿quién financia esto, Muriel? ¿Lo hace la municipalidad? ¿Lo hacen los vecinos? ¿Hay financiamiento compartido? ¿Qué dice la normativa? La normativa dice que es a costa de los propietarios de los inmuebles que pretenden, ¿cierto?, cerrar las calles o pasajes en las que se emplazan. Ahora, yo quiero tocar un tema que tú acabas de esbozar que resulta de vital importancia, que efectivamente se entiende la necesidad de la comunidad de sentirse protegidos, ¿cierto?, y amparados. Sin embargo, aquí hay que ser muy cauteloso en cuanto a la proliferación desmedida o descontrolada de los cierres de calle o pasaje. Por lo mismo es que la normativa establece que deberá contarse con un informe de carabinero, deberá contarse con un informe de bombero, tenemos que tener también, ¿cierto?, el informe respectivo de la Dirección de Obras Municipales, establece también cuál es el quórum de vecinos que deben estar de acuerdo con este cierre, establece, por ejemplo, que los cierres no podrán superar los 3 metros de altura, que tienen que procurar la transparencia o permitir la visibilidad hacia el interior de la calle o pasaje que se cierra. Son distintas situaciones y circunstancias que vienen un poco a tratar de delimitar, entiendo yo, la negatividad que también tendría, como tú bien señalas, el que finalmente nos convirtamos en una comuna enrejada a diestra y siniestra.
Me leíste, hiciste el subtexto y la vinculación de una, porque precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso porque nos vamos a encontrar con la complejidad. Claro, esto tiene sus beneficios, desde cualquier punto de vista tiene sus beneficios, particularmente el de la seguridad, pero también tiene sus complejidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cierre de pasajes en el caso de un incendio, cuando deba pasar bomberos o cuando deba pasar la ambulancia a buscar, digamos, algún enfermo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a las empresas que prestan servicios? Estoy pensando en el gas, el agua, la luz, en fin. ¿Qué dice la normativa? Absolutamente. Absolutamente, y por lo mismo es que, por ejemplo, una de las innovaciones o de los detalles, ¿cierto?, distintos de la ordenanza genérica o tipo de la que yo te hablaba, es que la nuestra considera además el hecho de que cuando un grupo de vecinos, ¿cierto?, señale que tiene interés en poder gestionar este cierre de calle y pasaje, nosotros establecimos que deberá trasladarse hasta el lugar que ellos determinen, generalmente ocurra en la misma vía pública, ¿cierto? Personal de la municipalidad, en este caso puede ser o el director de seguridad pública o la persona que le encomienda el efecto, a fin de explicarle a los vecinos las consecuencias de estos cierres, los pros y los contras, los beneficios y las desventajas que eso tiene, para que ellos tengan absoluta claridad al momento de decidir y lo hagan plenamente informados. Por lo mismo que estábamos señalando, porque no solo el cierre de calles y pasajes es el que busca la mayor sensación de seguridad o la seguridad en sí misma, sino que también tenemos, por ejemplo, la conformación de los comités de seguridad que perfectamente pueden instaurarse en distintos sectores y que con la debida coordinación, y que además si los constituyen legalmente, ellos pueden postular a distintos financiamientos o a fondos o a programas para proveer distintos instrumentos y mecanismos de resguardo entre los vecinos. Finalmente no es porque no queramos que usen este argumento o esta herramienta legal del cierre, sino que por lo mismo que tú señalas, porque tenemos que considerar la mantención, el costo, el funcionamiento, la libre circulación de vehículos de emergencia. O sea, hay un montón de circunstancias que van de la mano, por cuanto, por ejemplo, los vecinos tendrán que ponerse de acuerdo quién va a soportar el costo de la electricidad, el costo de la mantención. Hay todo un tema doméstico también detrás. Por eso es que la normativa establece que para poder solicitarlo tienen que estar al menos de acuerdo el 80% de los residentes de la calle o pasaje que se pretende cerrar. Y la otra salvedad, que también es importante, es que esto podrá ser revocado, porque esto es una decisión que finalmente toma el alcalde en consejo municipal. Y esto podrá ser revocado si se presenta una solicitud en ese sentido de al menos el 50% de las personas que viven en ese sector. Porque pudiera ocurrir que los vecinos quieran pedir el cierre a la calle o pasaje y que con el funcionamiento, todas las cosas, una vez que las ponemos en marcha, nos damos cuenta de efectivamente qué es lo que pasa. La realidad es bastante distinta muchas veces de lo que proyectamos. Y si eso ocurre, los vecinos tienen plena libertad, agrupados en un mínimo de 50%, de solicitar que se revierta esa medida. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que establece la ordenanza, insisto, como bajada, ¿no?, de la ley del reglamento? ¿Cuál es el procedimiento que se establece para la Municipalidad de Temuco si el 80% de los vecinos de un pasaje o calle quisiera cerrarla? Bueno, ellos deberán ingresar a la oficina de partes una solicitud debidamente firmada donde se acredite la calidad jurídica, ¿cierto?, de cada uno, los propietarios por una parte o los arrendatarios autorizados por los propietarios por la otra, solicitando el cierre de esta calle o pasaje. Posterior a eso, entonces, se establecen un montón de requisitos que este cierre tiene que cumplir. Por ejemplo, que el ancho de la calzada debe ser inferior a 7 metros, que se podrá implementar solamente en la entrada y salida de las calles y pasajes cuya extensión no sea superior a una cuadra, como yo te señalaba. Una vez hecha esta solicitud, se ingresa a la oficina de partes de la municipalidad con el listado, con las copias de dominio, y hecho eso, se recibe y se debe derivar a la Dirección de Obras Municipales y a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, por cuanto deben emitirse los informes fundados, informes técnicos de estas unidades, las que van a tener que ir a terreno, ¿cierto?, y verificar que se cumpla la normativa, que la calle o pasaje tiene las condiciones para poder acceder al cierre. Y posterior a eso habrá que oficiar a Carabineros de Chile y al Cuerpo de Bomberos por lo mismo que hablábamos anteriormente, sí, claro, por el hecho de los vehículos de emergencia. Ahora, estamos hablando en lo práctico, ¿es un portón vehicular, es un portón peatonal o ambos? Ambos. La ley establece que debe tener un portón vehicular, que también establece un rango horario para el funcionamiento, porque tampoco se trata de que el portón va a estar cerrado todo el día. Hay horarios en que esto debe estar abierto y debe considerar un ingreso peatonal independiente del acceso vehicular.
Oye, Muriel, ¿y ustedes como municipio han pensado que esto eventualmente va a significar una avalancha de requerimientos de cierre, sobrecargando de alguna manera la gestión municipal? Absolutamente, absolutamente. Esto para nosotros va a generar una sobrecarga en la Dirección de Seguridad Pública, en la cantidad de los funcionarios que tienen que ir a terreno, porque se va a generar, tal como tú dices, esta avalancha de solicitudes que vamos a tener que ir respondiendo en la medida de lo posible y que requieren esta reunión previa de los funcionarios municipales con los vecinos. Posteriormente va a requerir que la Dirección de Obra y la Dirección de Tránsito se trasladen también al lugar, ¿cierto?, para poder verificar las condiciones en terreno. Y además viene todo el procedimiento administrativo, porque esto debe someterse al conocimiento del Consejo Municipal. Entonces también hay que decretar un acto administrativo fundado que dé lugar a esta solicitud en el caso de que así sea. Entonces, obviamente esto va a generar una mayor demanda de los servicios municipales y bueno, tendremos que estar preparados y debidamente coordinados para que sea lo más rápido posible, porque entendemos también que cuando los vecinos hagan la solicitud y si esta solicitud prospera, es imperiosa la necesidad, me imagino, que ellos tienen para poder solicitar una medida de este tipo, porque tal como tú señalas, viene un poco a suspender o limitar el libre tránsito, y si ellos lo hacen voluntariamente es porque imaginamos que el requerimiento es importante. Ahora, ¿se considera de alguna manera la estadística, por ejemplo, la incidencia de hechos delictuales para evaluar la medida? Yo quiero cerrar mi pasaje y el 80% de los vecinos estamos de acuerdo, pero resulta que nunca han entrado a robar el pasaje. ¿Se considera la estadística en este caso o no? Lo que pasa es que la norma no establece como requisito el que hayan ocurrido hechos delictuales en el sector. Sin embargo, hay que tener presente que va a haber un oficio de carabineros en torno a la solicitud. Seguramente se va a considerar en ese oficio, eso ya es competencia de Carabineros de Chile, pero lógicamente ellos van a considerar la incidencia delictual del sector, ¿cierto?, la tasa de delincuencia, de hechos delictuales. En definitiva, obviamente va a haber ahí un análisis al respecto. Ahora, me quiero salir un poquito de tu pregunta. Adelante. Pero solo para efecto informativo, esto obviamente el director de Seguridad Pública es el más competente, pero existen un montón de estudios que efectivamente, tal como tú señalaste muy bien al principio, estas medidas tienden muchas veces a generarnos una sensación mayor de seguridad, pero lamentablemente las tasas o los índices muchas veces dicen lo contrario en torno a la instalación de las rejas. En términos de la incidencia delictual, digamos, en lugares donde efectivamente se ha instalado el cierre, ¿no? Es decir, no necesariamente... Y además que genera complejidades en la práctica también, porque como la norma establece que deben respetarse cierta cantidad de metros desde su instalación, porque tiene que quedar un espacio para la libre circulación de los vehículos, pensemos que el auto va a tener que parar y esperar que le abran el portón, entonces para no obstruir el tránsito a la otra vía, la norma pide que haya cierta cantidad de metros, lo que sin duda genera que las casas de esquina muchas veces van a quedar fuera de las rejas. Y eso también nos trae otros problemas, varios problemas domésticos que tenemos que resolver con las comunidades. Por una cuestión lógica, ¿no? ¿Habría que perfeccionar este instrumento, Muriel, desde tu mirada y experiencia? Yo creo que tal vez perfeccionarlo, pero pienso que probablemente esto se va a ir dando con la puesta en marcha. Porque efectivamente una vez que se vaya produciendo este cierre, que yo creo que va a ser exponencial en cantidad, cuando se vaya produciendo nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que pasa con la circulación en nuestras calles, qué es lo que pasa con que espero no nos vayamos convirtiendo en estas ciudades enrejadas que tenemos muchos malos, feos ejemplos en Latinoamérica. Así es que bueno, yo creo que efectivamente es una herramienta que va a haber que ir puliendo con el paso del tiempo a medida que se vaya materializando el derecho que ella consagra. Haciendo camino al andar, diría Machado. Muriel, te agradezco muchísimo la conversación. ¿Desde cuándo pueden los vecinos y vecinas ya empezar a presentar los requerimientos? Ya estamos recibiendo requerimientos, ya hemos hecho algunas visitas en terreno. De hecho, hasta yo misma he acompañado al director de Seguridad Pública. Pueden hacer sus requerimientos de cierre a través de la misma Dirección de Seguridad Pública. También existe la Comisión de Seguridad del Honorable Consejo Municipal, así es que están abiertas todas las vías para que los vecinos ya puedan empezar a hacer llegar sus requerimientos. Bien, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias de nuevo. Tú también, harta agüita. Esencial para los días, para la calor, decían en el campo. Para la calor, absolutamente. Que estés muy bien. Igual, muchas gracias. Igual. Gracias a ti. Chao.